Bueno, siguiendo con el tema este de la emisión de la luz y de la absorción de la luz, digamos que el aporte fundamental de la teoría cuántica es que logra un conocimiento más profundo de la forma en que la luz interactúa con la materia. La luz con la materia interactúa en dos momentos, cuando la luz es emitida y cuando la luz es absorbida. ¿No? Ya lo vamos a ver bien, las tres fases de la luz enseguida, donde vamos a hablar de la emisión de la luz por el sol, por ejemplo, de la propagación de la luz por el aire, por el vacío y después por el aire en la atmósfera, ¿no? Y de la absorción de la luz por nuestro ojo o por los distintos cuerpos que van a absorber luz. Bueno, pero básicamente la teoría corpuscular nos ayuda en esos dos extremos para entender mejor el mecanismo de interacción de la luz con la materia. Bueno, hablemos de la emisión de la luz. En primer lugar, digamos que la luz es emitida por algunos cuerpos. Por supuesto, hay pocos cuerpos que emiten luz. En primer lugar, el Sol, ¿cierto? Como estrella que es, y todas las estrellas emiten luz, no así los planetas que solamente la pueden reflejar, como la Luna que la refleja, la luz del Sol, pero emite el Sol, también emiten las lámparas, por supuesto, de todo tipo, eléctricas, incandescentes, de todo tipo, y no hay mucho más elementos que emitan luz, por supuesto, algunos insectos, como decíamos, de las luciérnagas, algunos peces también tienen efectos luminiscentes, pero pare de contar, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco de estos elementos, de este proceso de emisión de la luz, relacionado con los fotones y relacionado con los desniveles de energía que hay en un átomo. Supongamos que este es un átomo de hidrógeno, con un protón en el núcleo, una carga positiva, y un solo electrón en las órbitas, ¿no? Consideremos uno solo de los electrones. Bueno, acá hay distintos niveles de energía. Normalmente está en el primer nivel de energía, pero si se excita podría pasar a un segundo o un tercer nivel de energía. Y como ya dijimos, la teoría cuántica, de la mecánica cuántica, valga la redundancia, le permite al electrón estar en determinados niveles, acá o acá o acá de energía. Acá se representan como mayores radios, pero ya sabemos que no sigue el modelo tradicional de la mecánica cuántica, el movimiento circular uniforme, como se expresaba en algún momento. Pero bueno, representado esquemáticamente, estaría indicando que el electrón que está a mayor nivel de energía está como más lejos del núcleo. Admitamos que es una forma de entender el proceso. Pero básicamente el electrón que siempre se encuentra en el último nivel, no hablemos del hidrógeno ahora, ¿no? Que tiene un solo nivel en principio, pero en general en la materia, los electrones que están en la última capa son los que más facilidad tienen para interactuar con otros átomos y por lo tanto para producirse los enlaces covalentes o iónicos y demás, y de esa manera siempre disponibles están los electrones de la última órbita, porque son los que determinan si un elemento es metálico, si un elemento es un gas noble, si tiene el último octeto completo y demás, como han visto, tiene afinidad electrónica, si le falta un electrón para completar el octeto. Bueno, el comportamiento general de la materia depende de los electrones, de la cantidad de electrones que estén en el último nivel energético. Bueno, sigamos con esto que estamos diciendo, pero los niveles energéticos son cuantizados, o sea, no pueden variar, no pueden estar en cualquier nivel intermedio entre 1 y 2, o entre 2 y 3, están determinados, son una suerte de rieles, o va por acá, o va por acá, o va por acá, andariveles y nada más. Entonces, hablando del proceso de emisión de la luz y pensando en la emisión de la luz por parte de las estrellas o del Sol, por ejemplo, ¿qué está pasando? Cuando por alguna razón, reacción nuclear, por ejemplo, en el interior del Sol, donde básicamente en el Sol hay hidrógeno y helio, el primer y el segundo elemento de la tabla periódica, ¿no? El hidrógeno con un protón y un electrón en la órbita y el helio con dos protones y dos electrones en la órbita, en estado neutro, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Sol? Por segundo, millones y millones y trillones, qué sé yo, de toneladas de hidrógeno tienen una reacción nuclear. Eso es por la gran temperatura que hay en el núcleo del Sol y además la gran presión, la gran temperatura y la gran presión
debido a su enorme masa y demás, y el efecto gravitatorio, genera una reacción nuclear de fusión nuclear, que es cuando dos átomos se fusionan y a partir de dos átomos de hidrógeno se obtiene un átomo de helio. Y los dos núcleos se fusionan y los dos electrones pasan a integrar el mismo átomo de helio y esa fusión nuclear emite energía. Y entonces si esto está pasando por miles de millones de billones de trillones de partículas, esa energía es la energía que nos viene del Sol, básicamente, ¿no? Que nos viene como luz, como que viene en todo el espectro y demás. Entonces, lo que tenemos que, por esa razón, la reacción nuclear, por ejemplo, los electrones pasan a estar en un nivel excitado de energía. Por ejemplo, el electrón que debería estar acá, en un nivel de equilibrio, que es su nivel natural, no está en el nivel 1, está en el nivel 3, pongámosle, o en el nivel 2. Está representado como si fueran dos electrones distintos, en el nivel 3 o en el nivel 2. Entonces, al estar en un nivel excitado, ese es un estado no estable, y entonces no va a permanecer mucho tiempo en ese estado, entonces rápidamente el electrón trata de volver a su nivel mínimo de energía, porque la materia siempre tiende a ir a un nivel mínimo de energía, y por lo tanto ese electrón no va a permanecer mucho tiempo excitado y baja de, por ejemplo, el nivel 3 al nivel 1, o baja del nivel 2 al nivel 1. Y entonces al bajar estos delta de niveles, esta diferencia de niveles, que básicamente plantean diferencias de energía que se conocen y demás, emite un fotón de luz por una energía eh, relativa a la diferencia de energía entre los niveles. Y como ya sabemos que la energía de un fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia del fotón, esto significa que si va a saltar un escalón muy grande para abajo, al desexcitarse ese electrón, acá significa que hay mucha energía, y si hay mucha energía es porque hay mucha frecuencia y viene una luz azul, pongámosle. En cambio, si un electrón estaba en el nivel 2 excitado y se desexcita y pasa a su nivel normal de equilibrio 1, esta diferencia de energía entre 2 y 1 es menos que la diferencia que hay entre n3 y n igual 1. Entonces, como hay menos energía puesta de manifiesto, o sea, hay menos energía que libera el electrón va a ser, el fotón emitido va a ser de menor energía y por lo tanto de menor frecuencia y por lo tanto supongamos que es rojo. O sea, ahí podemos ver de qué depende el color, básicamente, de la luz emitida, ¿no? De la diferencia de niveles energéticos en donde estaba el electrón excitado hasta caer a su nivel de equilibrio. Si cae un pequeño peldaño, pequeña energía, el fotón de poca energía sale con poca frecuencia rojo. Y si viene de un nivel mucho mayor, cae mucha más energía y por lo tanto emite un fotón de más energía, de más frecuencia y que va tendiendo al azul o al violeta. Esa es una buena explicación de cómo se van emitiendo los colores. Por ejemplo, acá hay un gráfico que muestra los electrones excitados que caen de niveles de energía más altos al segundo nivel. Acá está como referencia al segundo nivel, n igual 2, como se observa acá, ¿no? Si cae del tercero, o del cuarto, o del quinto, o del sexto, ¿cierto? En un átomo de hidrógeno, emite fotones de diferentes frecuencias y por lo tanto de diferentes colores de luz, ¿no? Esto lo saqué de libros, así que doy fe de esto. Pero básicamente, acá tenés, por ejemplo, si el electrón estaba en N3, al bajar a N2, emite un fotón rojo por esa pequeña, relativamente, ¿no? Peldaño de energía que pierde. Ahora, si el electrón estaba acá, ¿cierto? En n igual 4 y baja 2, emite es mayor el desnivel. Mayor desnivel, mayor frecuencia el fotón y por lo tanto va del rojo al verde. Si está en el N5 y cae a N2, emite un fotón azul. Y si está en N igual 6, y pasa a n igual 2, emite un fotón violeta. Entonces, cada vez que es más brusco el salto o la caída energética del electrón, le permite emitir un fotón de mayor energía y por ello de mayor frecuencia y por ello más tendiendo al azul o al violeta. O incluso al ultravioleta, no sé. Por supuesto, habrá que ver distintos elementos, porque esto es muy dependiente de las
de la sustancia, ¿cierto? Del átomo de que se trate. Pero bueno, esto es esquemáticamente lo que está detrás del proceso de emisión de la luz. Cuando la estrella emite luz, es lindo comprenderlo, que lo que está ocurriendo es eso, ¿no? Alguna razón le hace, en general, estas razones, como bien establece acá, es la reacción nuclear, es la razón que hace que el electrón aparezca con un nivel de energía mayor al de equilibrio, y esa no la pueda mantener mucho tiempo y tenga que desexcitarse emitiendo la luz, ¿no? Entonces termina emitiendo como radiación luminosa o como radiación electromagnética, digamos, toda la energía que va sobrando al fusionarse, porque dos átomos de hidrógeno sueltos tienen más energía que un solo átomo de helio. Entonces, cuando se fusionan, tiene que emitirse como onda electromagnética o radiación electromagnética, se emite esa diferencia de energías, ¿no? Ese es el proceso conocido como fusión nuclear. Pero también un objeto puede emitir luz si se lo calienta. Supongamos que un objeto lo caliento con, por ejemplo, haciéndole circular una corriente eléctrica, un metal, ¿cierto? Con una corriente eléctrica de muchos amperes, en una habitación oscura, totalmente oscura, lo caliento, una barra metálica. Le hago circular más amperes, más amperes, más amperes, se empieza a calentar. Si se calienta mucho, va a llegar el momento que se empieza a ver lo que se dice comúnmente al rojo vivo. En ese momento empieza a emitir luz. Entonces, si yo estoy en una habitación oscura y le estoy dando amperes y amperes y más corriente eléctrica a ese metal, va a llegar el momento que me va a empezar a iluminar la habitación. Un poco, pero al principio se va a ver rojo oscuro, casi no se puede ver por el ojo porque es una frecuencia muy baja. Pero si lo sigo calentando, se empieza a ver un color rojo más brillante, más brillante, más brillante, más anaranjado, y después se empieza a ver blanco. Si lo llevo casi al punto de fusión, se empieza a ver blanco de tan luminoso y empieza a emitir más cantidad de luz, ¿no? O sea que también por razones de agitación térmica, como dice el apunte, puede emitir luz la materia. Por reacción nuclear, que no es fácil, el sol y demás, pero por agitación térmica en el metal que se pone al rojo vivo, empieza a emitir luz, ¿no? Es más, la lamparita antigua del filamento, que ya prácticamente no se usa o se ha prohibido, la lamparita de filamento, que era un filamento de tungsteno, que básicamente es un metal, lo que pasa es que se le hace circular electricidad y se pone al rojo vivo el filamento, ¿no? Se pone el rojo vivo, no se termina de fundir, llega al equilibrio ahí, pero está en una atmósfera de vacío o con alguna sustancia adentro que hace que dure más tiempo el filamento, pero lo que se logra es que se llega al punto como de fusión y antes de fundirse emite mucha luz y está en un estado de equilibrio térmico ahí, no se termina de quemar y nos proporciona luz. Pero en ese caso muy en el rango de los colores rojos y demás. Pero bueno, eso se puede ver. Entonces, para terminar de ilustrar este fenómeno de la emisión de luz, tengo un bonito simulador que les muestro brevemente acá, que pertenece a FET, el proyecto de la Universidad de Colorado, donde se puede ver, por ejemplo, cómo emite el Sol. Fíjense que acá está el rango de frecuencias, acá está en orden creciente de longitudes de onda, acá tenemos, por ejemplo, el color rojo, acá vemos cómo emiten, por ejemplo, distintas fuentes luminosas. Por ejemplo, acá tenemos este cursor acá ubicado en el Sol, referenciado en el Sol, ¿no? Acá tenemos la longitud de onda, porque fíjense que a niveles crecientes, crecen obviamente hacia la derecha. En este sentido está creciendo la longitud de onda y por lo tanto acá tenemos el rojo, ¿no? Esto es infrarrojo, como se observa acá. Este es el delgado haz de luz visible y después acá están los ultravioletas, ¿no? De longitudes de onda más cortas y por lo tanto frecuencias más grandes, ¿cierto? Entonces acá se puede observar en este simulador, como le decía que es de FET, se puede observar cómo emite el Sol, ¿no? Fíjense que acá en el eje vertical está la densidad de potencia espectral. Bueno, eso indica que es más intensa la emisión
en este pico, ahí está cerca del celeste, ¿no? La emisión del Sol, pero también en todo el espectro visible. En todo el espectro visible tiene bastante intensidad, ¿no? Bastante intensidad, aunque también hay una parte bastante importante acá, que está en la zona ultravioleta, que son rayos de mayor frecuencia todavía que el violeta y por lo tanto de mayor energía que el violeta, los ultravioletas, y siempre en los reportes del tiempo está el índice UV que se reporta, que da una idea de la peligrosidad de los rayos del sol, etcétera. O sea, ese tema es bastante importante, bastante peligroso, por la alta energía de esta radiación, ¿no? Ultravioleta. Pero luego la mayor parte está en la zona de la luz visible, ¿no? El sol. Pero después observamos, por ejemplo, si esto lo bajamos acá a la zona de la bombilla eléctrica, bueno, ha bajado mucho la intensidad. Le voy a aumentar acá para ver algo parecido, ¿no? Le aumento la escala nada más, ¿no? Para ver algo parecido a la curva espectral de emisión del Sol, y acá se observa la lamparilla eléctrica, por ejemplo, el pico de densidad de emisión se da a una frecuencia infrarroja, o sea, se da en la zona básicamente no visible, pero de rayos muy calóricos. Por eso es que la lamparita eléctrica no tenía buena eficiencia luminosa y además gastaba muchos watts para iluminar muy pobremente. Por ejemplo, para iluminar más o menos bien una pequeña habitación había que poner una lamparita de 75 watts. Entonces gastaba mucho y hoy en día con 15 watts se logra prácticamente el mismo efecto lumínico con la luz LED o con las bajo consumo. Así que bueno, evidentemente este artefacto emisor de luz, que es la bombilla incandescente de tungsteno y demás, la célebre lamparita de Edison, que tiene más de 100 años de que fue inventada, no es muy eficiente porque fíjense que emiten la luz visible más bien tendiendo al rojo eh, o colores más bien amarillento. Por eso esa luz se ve más bien amarillenta más que blanca, ¿no? La luz de la bombilla. Bueno, y acá se pueden ver, ¿cierto? También distintos tipos de fuente de luz. Bueno, acá hay una estrella, por ejemplo, Sirio A es la estrella más luminosa del cielo. Le voy a bajar la escala para que se pueda comparar y se pueda ver en el gráfico, ¿no? Tocando la escala. Ahí tenemos esta estrella, por ejemplo, que es la más luminosa del cielo, la estrella Sirio A, tiene una emisión predominantemente fuera, el pico está fuera del espectro visible, como se observa ahí, está en la zona ultravioleta, y nosotros la vemos más bien blanca o tendiendo al violeta, porque digo blanca porque tiene todo el espectro visible, pero está más intenso la radiación de alta frecuencia, la violeta, y menos intenso la roja. O sea, se ve más bien azulada o tendiendo al azul o al blanco frío. ¿M? Porque eso también viene a cuento de otro aspecto interesante que quería hablar, que tiene que ver con esto, porque este bonito simulador lo que muestra básicamente es el espectro de radiación del cuerpo negro. Unas palabras acerca del cuerpo negro. Un cuerpo es negro si absorbe toda la luz que recibe y no refleja nada. Ningún cuerpo es negro ideal, ninguno. O sea, siempre algo, por más una superficie negra que se vea, absorbe mucho el espectro visible, pero algo refleja, ¿cierto? El negro perfecto no existe, ¿no? Hay algunas cosas en YouTube, ahí se ven en algunos experimentos curiosos en redes sociales y demás, que se pueden ver con el negro ideal, no sé cómo lo harán, pero que parece que los objetos ya pierden sensación de volumen. O sea, una esfera, si es un negro total, no sé con qué procedimiento lo hacen, se empieza a ver como si fuera un círculo negro y se pierde la dimensión de volumen de las cosas. Es algo muy curioso. Bueno, pero en general, por ejemplo, la gente en el desierto del Sahara, las túnicas son blancas predominantemente, no negras, porque el blanco absorbe menos y refleja todos los colores y por eso se ve la luz blanca que está con todos los colores juntos. Por eso podemos decir que la tela blanca trata de reflejar mucho y relativamente absorbe menos. En cambio la tela negra absorbe más, refleja menos y
te daría más calor si estuvieran en el desierto con túnicas negras. ¿Se ubican? Bueno, pero el cuerpo negro, ¿cierto? Supuestamente no refleja nada de la luz que absorbe. La luz que absorbe no refleja nada. Pero si el cuerpo negro lo calentás, lo calentás, lo calentás, lo calentás, por efecto térmico empieza a emitir, como vimos, con una barra de metal o lo que sea, que calentándola empieza a emitir. Entonces, según la temperatura en Kelvin, Kelvin es una unidad de temperatura, ¿cierto? No se utiliza grado, es la Kelvin sola. Kelvin es una unidad de temperatura. Según la temperatura, digamos, del que emite la luz, es generalmente la tonalidad. Entonces, por eso, generalmente, cuando se abra, en este simulador no están, digamos, la referencia a la temperatura del color. Ah, sí, acá está la temperatura. Sí está la temperatura. Perdón, acá, por ejemplo, cuando pones la bombilla, que es la lamparita tradicional, le aumento la escala para que se vea el pico, por lo menos, ¿o no? Que emite en la zona de infrarrojo predominantemente y también en la zona visible, pero con una tendencia al rojo. eh, la temperatura de ese cuerpo ideal negro es de 3000 Kelvin. A 3000 Kelvin, ¿no? Que son menos 273 en grados centígrados, ¿cierto? Más 273, no, menos 273 para pasarlo a Celsius serían 2000, 2700 y pico. Bueno, casi lo mismo, ¿no? Pero de grados Celsius me estoy refiriendo, ¿no? Si lo paso a la temperatura de Celsius. En esa temperatura de 3000 Kelvin, el cuerpo negro emite en esta radiación que es la radiación de la bombilla, ¿no? Y luego el Sol emite a una temperatura de 5850 Kelvin, la temperatura del Sol, ahí se ve en grado Kelvin, esto se conoce como temperatura del color y hace referencia a la temperatura que está en este caso la estrella que está emitiendo, ¿no? Que está emitiendo, que está radiando la energía. Y bueno, y así va aumentando. Generalmente las luces comerciales LED suelen venir de dos tipos. Si hablamos de la luz común que se puede comprar en un supermercado o en una tienda de artefactos eléctricos, suele venir la luz cálida, que son 3000 K, 3000 Kelvin. La luz cálida es como el símil de la bombilla, ¿no? Que está en 3000 Kelvin, ¿no? Y después viene una, que es la llamada, a veces se llama luz cálida o, o luz día, ¿no? Y la otra es la luz fría y suele ser de 6500 Kelvin. Miren los LED y van a ver que salen 3000 Kelvin o 6500 Kelvin. Y bueno, y 6500 Kelvin hace referencia, digamos, a un cuerpo negro ideal o si querés imaginarte, a una estrella que emite a 6500, ahí, 6500 Kelvin, ¿no? Y bueno, tenés un espectro de emisión que ahí se observa, bastante blanca, porque están todos los colores, pero un poquito tendiente al violeta, o sea, tendiendo al azulado. Se le suele llamar luz fría, contrariamente a la temperatura, porque es mayor la temperatura de la estrella, y sin embargo se le suele llamar luz fría. Y a la luz, a la otra, a la rojiza, se le suele llamar luz cálida, ¿no? O temperatura mayor del color, pero como ven, es menos en Kelvin. Esto también se referencia a las temperaturas de las estrellas. Por ejemplo, las estrellas cuando son jóvenes suelen ser estrellas que emiten a muy alta temperatura, ¿no? Muy altos grados Kelvin. Bueno, acá tenemos 6500, 10.000 Kelvin, la Sirio A, o podemos tener más todavía, ¿cierto? Entonces, esas son estrellas muy calientes, a muy alta temperatura emiten, y en la zona directamente ultravioleta el pico de densidad de emisión, pero se ve en todo el espectro, emite en todo el espectro, pero tiende más al violeta o al azul, al ser más caliente la estrella y contradictoriamente se le llama luz fría a esa, ¿no? Y viceversa, el Sol, que es una estrella de mediana edad, ya está emitiendo casi con el pico en el rango visible, ¿cierto? Y estrellas que son más antiguas, incluso emiten como la bombilla eléctrica, estrellas viejas, se les va acabando el combustible,
porque las estrellas mueren también, ¿cierto? Se les va acabando el combustible, se van enfriando y al enfriarse empiezan a emitir a menor temperatura en grado Kelvin, pero la luz sale como una luz más tendiendo al rojo, el rojizo, o lo que se suele llamar luz cálida. Bueno, esto para tener una idea de los conceptos básicos de lo que hemos hablado ahora del proceso de la emisión de la luz, ¿no? Que se hace y se explica a través de la teoría cuántica de Max Planck. Y bueno, evidentemente fue una gran evolución a la teoría simple electromagnética que se tenía hasta el momento anterior. Bien, terminamos este video.